Buenas, pues estamos aquí un capítulo más con dos de las Lázaras de Picardiópolis. Picardiópolis es otro de los territorios que os vamos a comentar hoy. Picardiópolis es un universo que se construye a partir de un fuerte contraste entre la apariencia de orden y lujo de la alta sociedad y la realidad de desigualdad y control que vive el pueblo, muy actual. Visualmente se inspira en la estética de principios del siglo XX, con espacios elegantes y recargados que refuerzan esa idea de poder y jerarquía. A nivel conceptual, el proyecto gira en torno a temas como la identidad, la memoria y la doble vida, representados a través de elementos simbólicos como las máscaras y la danza. Dicho esto, Lázaras, tenemos a Lucía, a Nieves, contarnos un poquito más sobre Picardiópolis. Picardiópolis es un lugar de mucho conflicto, ¿no? Nosotras pensamos en hacer más que una utopía en la que se plantea algo que ya es bonito, ¿no? Que ya funciona. em, Ese proceso que hay de una sociedad eh, coigualitaria, ¿no? A una sociedad que sí que va bien. Vuestro territorio, digamos, no sería utópico, sería algo distópico, algo que está muy en conflicto, pero realmente está basado en algún territorio real o exagerándolo. ¿Qué hay de real en Picardiópolis? Pues nosotras nos basamos un poco, ¿no? A raíz del nombre, en el tema de la picardía española. Ah, Buscábamos referentes como el Lazadillo de Tormes, ¿no? Y con esa astucia que ellos tienen, pues al final queríamos crear un mundo que funcionase de una manera parecida, ¿no? El más fuerte es el que gana, el que tiene el poder es el que dirige. Y nosotras queríamos poner un poco en evidencia ese mundo y generar pues un espacio en el que ese mundo se rompiese, ¿no? Con la función de las lámparas. ¿y cómo fue el llevar un poquito del territorio al artista? Pero culturalmente, como vuestro territorio, por ejemplo. Pues en Picardiópolis encontramos tanto nobleza como gente muy pobre y básicamente las lázaras pues tienen una cultura eh, muy ligada a lo ritual, a lo místico, a lo misterioso. Y con eso lo que quieren es, pues, mirar por lo que, pues, no pueden mirar por ellos, ¿no? Las Lázaras entonces son pertenecientes, digamos, a esa clase alta y son un poco guerreras del pueblo, a la vez. Sí. ¿Y cómo afrontan esas personas esa dualidad? Porque crees que Pues, un poco a través del anonimato. Ya no se sabe quiénes son las lázaras, ¿no? Solamente lo saben ellas mismas. Ellas se camuflan con máscaras, con atuendos que les cubren el cuerpo entero, casi que no se sabe ni si son hombre o mujer. claro, porque además son ropas muy holgadas que imposible de identificar. Claro. También tiene que ser algo como fácil de quitar, poner. Porque ten en cuenta que en cuestión de minutos tienen que cambiar esa vida a, a vista de sus maridos, de Claro. gente de la nobleza, ¿no? ¿Y qué acciones políticas, por ejemplo, haría las Lázaras? Pues ellas hacen sobre todo acciones performativas, ¿no? A través de bailes que son muy sencillos de comprender, pues educan al pueblo. Vale. Al final estamos hablando de que en su sociedad hay gente que tiene mucho acceso a la educación y hay otros que no tienen nada de acceso a esa educación. Entonces ella a través de cosas sencillas, de bailes intuitivos, lo que hacen es comunicar a los demás ese sentimiento de comunidad que quieren que haya en el Es pueblo un para cumplir. poco oscular, Sí, un ¿no? poquito. Porque el pueblo al fin y al cabo no tiene como esa herramienta, que no ha tenido educación. Entonces, pues las Lázaras tienen que hacer algo que todo el mundo pueda comprender como un poco juglares. Claro, totalmente. ¿Hay algún grupo artístico o político que haya escogido un poco de referencia a la hora de crear las Lázaras? No tiene por qué ser algo que diga tú, esto es claramente Lázara, sino algo que a lo mejor no tenga nada que ver y sea súper radical y súper actual, pero que por algo, porque políticamente funcionara, haya escogido de la actualidad. ¿Hay algo así, algún referente actual de ese tipo? Pues, en cuanto a los atuendos y tal, nos inspiramos mucho en la Bene Gesserit de Dune. Son, un grupo de mujeres que aparece tal y pues, siempre van con atuendos negros, anchos,
muy sueltos, ¿no? También nos inspiró bastante como esa comunidad femenina que crean. ¿De Dune, la película? Sí, de hecho también sale el libro sí, sale en Estocolmo, pero claro, el libro que lee la Claro, que lee la chica, es el de Dune. sí, es como una mini referencia que Total, qué guay que hayáis metido eso. ¿Y hay más cositas así o esa es más o menos lo tal? ese es como nuestro referente principal, sobre todo en vestuario y también al final, las Bene Gesserit son mujeres, ¿no? Que, ellas No he visto la película, esperamos no hacer ningún spoiler, ¿vale? Pero pues me la voy a ver ahora solo por ver a Lázara o por lo menos los orígenes, las primas de Dune. y nosotras queríamos reflejar un poco ese poder, oculto que tienen las lámparas. A día de hoy, en el contexto actual que vivimos, ¿quiénes creéis que podrían ser la figura de las Lázaras? Pues, yo creo que la figura de las Lázaras está muy presente en los educadores, sobre todo, ¿no? En los profesores, en aquellos que se dedican a promover, ideas, mensajes y educación en general. Al final, lo que buscan no es que la población sea dependiente de ellas, ¿no? Ellas buscan extinguirse en algún punto y que la población sea autosuficiente Claro. y pueda gestionarse a sí misma, ¿no? No es esto de, es mejor que enseñes a pescar a alguien a que A que le dejo comida a una claro. tía, claro. Entonces, ellas lo que pretenden es un poco eso, y ese es el mismo rol que tienen, los profesores, los educadores hoy en día. Tienen un gran poder sobre lo que nosotros pensamos, sobre nuestras decisiones, sobre lo que llega a nosotros, ¿no? La información que llega a nosotros, y eso es al final, creo que eso es lo más parecido a una Lázara que existe. Y en cuanto a cómo habéis construido lo que es técnicamente el vídeo, o sea, no solo el proceso del vídeo, sino todo el tema de las máscaras, todo el tema del vestuario, las coreografías. Bueno, toda la ropa que habéis sacado vosotras. mm, ¿Qué es lo que se os ha complicado un poquito más? Pues a ver, es verdad que todo lo que es más artesano, ¿no? De tener que hacerlo, lo hemos dividido. Ajá. Pues una chica ha hecho las máscaras, Lucía, por ejemplo, ha hecho los trajes. Y ya la ropa más de época, pues sí que hemos tirado de madres, abuelas, ¿no? De lo Claro, ay, qué guay, que pues tenga esa herencia, pues también mola más y más auténtico. claro que al final nosotras no tenemos muchos recursos, ¿no? Somos estudiantes y tenemos que tirar de lo que tenemos. Y hombre, teniendo abuelas que cosen o simplemente cosas que se conservan de como el patrimonio de tu casa, pues todo eso lo puedes utilizar y es perfecto. Y sobre todo también, por ejemplo, el tema de la escenografía hemos tirado mucho, pues, de la calle, de lugares que ya conocíamos, de casas, ¿no? Hemos tirado mucho de planos específicos para que no se notasen las cosas más contemporáneas. A mí, por ejemplo, las Lázaras es la que me gustaría más como ver una versión extendida. De todas las que hay, siento que las Lázara es como un pequeño tráiler de una pedazo de serie que podría ser. Es una historia que puede continuar muchísimo y puede adaptarse también a cualquier época, más o menos, realmente. ¿Por qué decidiste coger el siglo XX en concreto? A principios del siglo XX. Por tener también un punto en el que existiese esa desigualdad de clase bastante notoria, ¿no? Claro. Y también por el vestuario nos llamaba bastante la atención el irnos a ese momento. Además, también un poco por facilidad, por cercanía. Te vas a 2400, de repente construir una nave espacial con los recursos que tenemos. Lo mismo no es tan fácil. Cómo empezó este trabajo universitario a cómo ha terminado, realmente es muy fuera de lo que tenemos realmente como norma. Quiero decir, no es el método normal que nos enseñan a la hora de hacer un proyecto final. No, normalmente es como, chicas, pensad algo, lo gestionáis y adiós. Este es como que ha sido mucho más enrevesado. Empezábamos desde una base, te hace un mapa conceptual de un territorio inexistente, teníamos que ir degenerándolo, que es de la cultura, que es de tal, que es de tal. Entonces, ¿cómo se os hizo eso? ¿Se os hizo un poco de bola, que hubiera tanta libertad? ¿O fue más jugar para vosotras? ¿O realmente hubierais preferido otro tipo de manera? La verdad es que creo que esta forma nos ha ayudado mucho a que este proyecto saliese como ha salido, ¿no? Al final, en un inicio,
nosotros no teníamos ningún tipo de restricción y eso te permite mucho, soñar, ¿no? Y también crear escenarios que muchas veces parecen imposibles desde el inicio y que, conforme va avanzando el proceso, pues, va van tomando forma. Es verdad que, nosotros desde un inicio también llevamos una organización bastante meticulosa porque, teníamos un proyecto bastante ambicioso Sí. y queríamos que todo estuviese cuadrado, ¿no? Teníamos que tener en cuenta mucho espacio, mucho vestuario, pues el tema del guión, tenerlo todo bien cuadradito y pues hacerlo de una manera muy libre al principio nos permitió que por ese lado saliese la imaginación y luego ya nosotras lo fuésemos reestructurando. Claro, lo acotasteis según los parámetros que ustedes decidíais. Y a la hora de trabajar en grupo, guay, ¿no? Os dividisteis más o menos bien las tareas. Pues había, Lola, por ejemplo, una chica de nuestro grupo se encargaba de las danzas, Nieves se encargaba de todo el tema del guión, había quien se encargaba, pues de todo el tema gráficos. Andrea, imagino que haría las máscaras. Te da aquí un besito. Tío pío para todas las Lázaras. También vuestro proyecto habla mucho sobre el tema de, aparte de la lucha de clases, del cómo hacer llegar la educación a cierto, pues, a ciertas partes de la población que no pueden acceder o que no les dejan acceder, porque son más fácil de doblegar. Pero también habla mucho sobre el tema, por ejemplo, de la memoria, ¿no? De esa relación, porque empieza con el libro de Dune, que ahora lo hemos descubierto, ese dato, pero es como una enseñanza de madre a hija, porque la madre fue como Lázara, ¿no? Sí, es, una familiar de Claro, Lala. ese tema de la memoria, ese tema de la lucha, social y tal, ¿cómo lo habéis trabajado? Bueno, pues cuando nosotros nos empezamos a plantear, cómo queríamos contar la historia de las Lázaras, surgió la idea de contarla desde el final de ellas, ¿no? De Ujú. cómo ellas terminan y cómo eso afecta a un presente, ¿no? Porque todas las acciones que ellas hacen, al final, tienen una consecuencia muy clara en cómo funciona Picardiopolis en un futuro. Y queríamos, darle importancia a eso, ¿no? A cómo hay otras personas que se sienten agradecidas por, toda la labor social que ellas hicieron y por y también que, muchas veces, no se trata tanto de, cómo es el proceso de lo que un artista hace, sino del mensaje que acaba llegando a los demás y cómo ese mensaje se reinterpreta a lo largo de la historia y se va asociando con, al final, elementos culturales, ¿no? Al final, las Lázaras vemos que, en un final, forman parte de un patrimonio histórico, ellas son historia. Entonces, recordar eso desde el presente, nos parece muy importante, ¿no? Al final nosotros como sociedad, ya no hablando de las Lázaras, sino de nosotros, em, tenemos una herencia cultural y todo eso hay que darle un espacio y hay que recordarlo. Y así como colofón, ¿qué le diríais a las personas que van a ver Las Lázaras, que van a ver vuestro corto? Porque para mí es un corto, porque cuenta una historia y yo quiero ver más. Nosotras buscamos hacer llegar a través de algo ficticio una realidad tan cruda como que necesitamos más educación, necesitábamos, alzarnos, alzar nuestro criterio y abordar el arte desde ahí, desde, la acción que llega a todo el mundo y que tiene una voz muy importante y que tiene que tener un espacio. Pues esperamos que disfrutéis Autográfica, que disfrutéis Las Lázaras, como siempre, comentadnos cositas que os ha parecido, opiniones, reseñas, seguidnos en redes, que también nos viene muy bien. Y como siempre digo, otra cosa que nos viene bien es que nos contratéis. Nos vemos en el próximo.